Muy bien, pues vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta sesión del viernes. En esta ocasión, la doctora Mónica Ledesma Motolinía, ella está en la UAP, nos va a hablar de modelo de Roland Tumble en un sistema granular magnético no vibratorio unidimensional. Muy bien, Mónica. Muchas gracias por la presentación y gracias a ustedes por la asistencia. Como ya se les mencionó, el día de hoy vamos a hablar sobre un modelo de Roland Tumble aplicado a un sistema granular no vibratorio. La idea es que vamos a entender el comportamiento de la materia activa. La materia activa es un sistema o forma parte de diversos sistemas que se han estudiado con relativamente poco tiempo. ¿Qué podemos entender como materia activa? Materia activa básicamente son sistemas que están compuestos por entidades y estas entidades extraen energía del exterior y la convierten en energía mecánica y cinética. Entonces, podemos identificar diversos sistemas, entre ellos, desde la escala nanométrica, pueden ser las biomoléculas, bacterias, los espermatozoides, hasta la escala macrométrica, que pueden ser las aves, los peces, incluso animales tan grandes como los elefantes. Pero, si nosotros nos fijamos, la siguiente, por favor. Si nosotros nos fijamos, también hay sistemas que son artificiales y que tienen esta característica de extraer energía del exterior y convertirlo en energía cinética. Se ha intentado hacer un símil entre las bacterias, principalmente E. coli y los espermatozoides, y emular estos autopropulsadores o nadadores con partículas llanos. Las partículas llanos, recordemos que tienen un recubrimiento, la mitad es una parte, puede ser un recubrimiento metálico, también pueden ser vesículas, tienen diferentes tipos de geometrías y a través de luz láser puede inducir esta reacción química que nos da la autopropulsión. Pero de manera adicional también se puede utilizar sistemas granulares donde la vibración provoca este movimiento en las partículas. Y también hay otros sistemas que su característica principal es que responden al campo magnético. Estos sistemas son de tamaño micrométrico, entonces se ponen en contacto con el campo magnético y esa acción del campo magnético es la que nos permite tener autopropulsadores. La siguiente, por favor. Bueno, pues sabiendo estas características de la materia activa, nosotros nos hemos planteado utilizar un sistema que más adelante les voy a mencionar, pero los objetivos principales son comprender los aspectos dinámicos de la materia activa, considerando en especial un sistema granular magnético no vibrado. Y con ello, particularmente, queremos entender hasta qué punto este sistema granular magnético no vibrado, cuasi unidimensional, se puede describir a través del modelo de Roland Tumble. Bueno, como ya les mencionó previamente el doctor Cecilio, voy a utilizar el mismo sistema que él empleó en sus estudios de vitrificación. La diferencia es que él utiliza varias partículas, en este caso yo solo voy a utilizar una partícula que está confinada en un canal circular. Recordando la información que les mencioné anteriormente, este sistema está compuesto por dos bobinas de Helmholtz, las que producen un campo magnético sinusoidal. Esta señal depende del tiempo y la amplitud del campo magnético se ha demostrado que es proporcional a la temperatura efectiva. Entonces, cada vez que yo hable de campo magnético, también es como si estuviera hablando de la temperatura efectiva del sistema. ¿Qué es lo que pasa en este sistema en especial? Bueno, cuando tiene campo magnético, la partícula es acero inoxidable, entonces al tener el campo magnético variando en el tiempo, el momento dipolar de la partícula se alinea con el campo magnético y eso hace que ruede la partícula sobre la superficie. ¿Ok? Siguen. Bien, entonces nosotros queremos corroborar que este sistema granular magnético
no vibrado, tiene un comportamiento que se puede describir a través del modelo de Roland-Tombol. Recordemos que el modelo de Roland-Tombol primero fue propuesto para la bacteria E. coli, donde el RON corresponde a este movimiento en velocidad constante en línea recta. Y luego el Tombol es el reactivo, muchas veces lo traducen como el tropezar, la voltereta de la partícula de la bacteria por los flagelos que tiene. Si nosotros nos fijamos ahora en el desplazamiento cuadrático medio euclidiano, que tiene esta interpretación del Roland-Tombol, tenemos esta expresión donde tenemos la velocidad de persistencia, este es el radio, vamos a decirlo, de una partícula confinada, y este es un parámetro dimensional donde tenemos el tiempo característico. Bien, tomando en cuenta este modelo teórico, ahora les voy a hablar de la metodología que empleamos para obtener los resultados experimentales. Tenemos un campo magnético con esta señal sinusoidal, donde B0 es el punto del campo magnético. En este caso nosotros variamos desde 22 hasta 88 Gauss. Mantuvimos la frecuencia fija a 9.24 Hz. Y la característica es que tenemos dos partículas con distinta magnetización. ¿Cómo logramos esta magnetización? Poniendo las partículas, cada una de manera independiente, en contacto con el campo magnético, en un tiempo más corto para M1 y un tiempo más largo para M2. Lo que se traduce en que la magnetización de la partícula M1 es más pequeña que la partícula 2. Luego las combinamos en un canal circular. Este canal circular, el sigma de las partículas es 1 milímetro y variamos el radio del canal. Estamos variando este radio, donde mantenemos fijo el ancho del canal de 1.6 milímetros. Podemos decir entonces que el sistema es cuasi unidimensional. Luego lo que tenemos es, ¿puede regresarnos? En la parte de aquí arriba, igual que el doctor Cecilio, tenemos una cámara CCD que nos permite grabar todos los experimentos. Una anterior. Nos permite grabar los experimentos a una velocidad de captura de 30 frames por segundo con una cámara CCD en formato AVI. Y cómo analizamos los experimentos utilizando el software de Image o Fiji. Estos dos softwares son idénticos. Con ello calculamos las trayectorias y con las trayectorias ya obtenemos información sobre el desplazamiento cuadrático. Bien, aquí les muestro las trayectorias para los dos sistemas. El sistema 1, recuerden que el sistema 1 tiene una magnetización más baja que el sistema 2. Al tiempo inicial de 20 segundos, si podemos ver, la partícula está recorriendo. Esta es una distancia fija para los dos casos, donde el ancho del, donde el radio del canal es grande. Podemos ver que la partícula con una baja magnetización está recorriendo varias veces el confinamiento. En cambio, la partícula con la magnetización más alta recorre solamente una zona. Entonces, esto nos da idea de que el movimiento, el desplazamiento cuadrático medio que tengamos en el futuro, que tengamos en el futuro, pues va a estar hacia un comportamiento combinado. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento el tiempo de medición? Podemos ver nuevamente que el sistema S1 con una baja magnetización nuevamente está recorriendo más veces este confinamiento, pero a pesar de que S2 aumenté el tiempo de medición, el desplazamiento que tuvo la partícula aún así no lo va a cubrir todo el año, ¿no? Entonces realmente se ve el comportamiento confinado en un sistema de más magnetización. Y eso lo vamos a ver en el comportamiento del desplazamiento cuadrático medio. Ahora les muestro el desplazamiento cuadrático medio normalizado por el diámetro de la partícula en función del tiempo para las distintas distancias, mejor dicho, en función del radio circular. Y tenemos este comportamiento para la partícula con menor magnetización y para la con la mayor magnetización. Adicionalmente, lo que hacemos para corroborar este comportamiento difusivo, subdifusivo o superdifusivo, calculamos por medio de leyes de potencia
Adelante. Adelante. Ok. No. Lo que calculamos es este coeficiente C, que me da información si el sistema se encuentra en un régimen superdifusivo porque es mayor que 1, difusivo si es igual a 1, que lo pongo aquí en la línea punteada, y subdifusivo si es menor que 1. Como se pueden ver en el sistema con una baja magnetización, este coeficiente C se encuentra por arriba de 1. Estos son distintos puntos que nosotros tomamos en el desplazamiento cuadrático medio. Pero podemos ver que la partícula con una baja magnetización se encuentra en el régimen superdifusivo. En cambio, la partícula con una mayor magnetización, pues dependiendo del radio circular, es que va cambiando un poco su magnetización, pero en promedio es subdifusivo. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el experimento cambiando la temperatura efectiva o la amplitud del campo magnético? Tengo este comportamiento del desplazamiento cuadrático medio para la partícula con baja magnetización, y ahora podemos ver también este confinamiento que ya se había pues predicho con las trayectorias de las partículas. Igual, si yo analizo el comportamiento que tiene en función del régimen subdifusivo o superdifusivo, puedo ver que la partícula con baja magnetización, incluso en función del campo magnético, se encuentra en el régimen superdifusivo. Y de manera análoga, la partícula con una alta magnetización tiene un comportamiento en promedio es más acercado al sub o difusivo. Adelante. Ahora, lo que calculamos, bueno, mejor dicho, lo que corroboramos con el desplazamiento cuadrático euclidiano medio es ver el análisis teórico contra el experimental. El análisis teórico son las líneas continuas y podemos ver que ajusta de manera cualitativa y cuantitativa. Es decir, la teoría propuesta para el movimiento, el desplazamiento cuadrático medio, considerando el modelo de Roland-Tombaugh, efectivamente es bien representado por los análisis con los experimentos de un sistema granular magnético no fibrado en comportamiento unidimensional. Y adicionalmente calculamos la velocidad de persistencia en función de los parámetros que sería el radio circular y el campo magnético, y podemos ver que el promedio para la partícula menos magnetizada tiene en promedio un 33.5 en la velocidad, pero aquí tiene unas ligeras oscilaciones para el sistema que tiene una mayor magnetización. Y eso se debe a que cuando el sistema está muy magnetizado, ya no se está moviendo la partícula, cubre una menor área la partícula en estas trayectorias circulares. Ahora, si lo hacemos en función del campo magnético, podemos ver que nuevamente para la partícula con una baja magnetización, también en promedio, en algunos puntos está incrementándose linealmente, pero con la temperatura efectiva o amplitud del campo magnético más grande, decae. Y eso es porque ya ahí la magnetización de la partícula está muy relacionada con la amplitud del campo magnético. Igual podemos ver una diferencia notable en ambos casos, tanto en función del radio circular como en función de la amplitud, que la partícula con menor magnetización siempre tiene una velocidad de persistencia superior a la que tiene una mayor magnetización. Adelante. Bueno, y finalmente, o adicionalmente, se obtuvieron los desplazamientos cuadráticos medio para el caso geodésico, donde tengo este desplazamiento angular. Comparamos con la teoría y nuevamente los resultados comparados con la teoría son cualitativa y cuantitativamente adecuados. Bueno, y también hicimos un estudio del tiempo característico con el tiempo de oscilación. Vemos que en función del radio está incrementando linealmente ambos casos, pero en relación con el campo magnético se mantiene relativamente constante. Ahora también obtuvimos la velocidad de persistencia, considerando las oscilaciones, estas oscilaciones del desplazamiento cuadrático medio. Vemos que tiene un comportamiento, un incremento lineal, pero cuando ya el radio circular es muy grande, pues tiene un pequeño decremento aquí.
Igual con el campo magnético, tenemos un ligero incremento en la velocidad de persistencia, pero aquí ya las partículas están muy magnetizadas. Adelante. Bueno, y finalmente las conclusiones. Se ha desarrollado un modelo. Este modelo fue desarrollado por el Dr. Pavel. Nosotros hicimos la contribución experimental para describir el movimiento de autopropulsión de una partícula activa, es decir, nuestra partícula que toma energía del exterior a través del campo magnético. Vamos a decir que es un sistema de materia activa, donde los dos parámetros que hemos caracterizado es la velocidad de persistencia y la tasa de volteo. Aquí hay un signo a la -1, no se puede ver, pero es aquí. Este lambda es tiempo de persistencia a la -1, tiempo característico, perdón. Corroboramos que las predicciones teóricas y las experimentales tienen una buena concordancia, y tenemos una transición de dos movimientos: un movimiento ordenado, un movimiento errático, que es la fase desordenada, donde tenemos partícula que se encuentra moviendo en toda la trayectoria, y un movimiento persistente o relacionado con una fase ordenada. Y finalmente, nosotros podemos modular el comportamiento de la partícula a través de su magnetización, algo que es muy interesante, que en otros sistemas pues sería difícil de conectar. Entonces, la magnetización es la única propiedad esencial de la partícula, y su comportamiento oscilante aparece para las partículas con la magnetización más baja, mientras que el comportamiento monótono es para aquellas con una magnetización alta. Y bueno, eso sería todo, y les agradezco. Muchas gracias, Mónica. Bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas. Tenemos suficiente tiempo. Muy bien, gracias Francisco. Gracias Mónica por la charla muy interesante. Tengo un par de dudas. La primera es, no me quedó muy claro cuál es el sistema, o sea, cómo es la física de este sistema en particular. Seguramente lo comentaste, pero pues fue como muy rápido. Y es decir, cómo es que el campo magnético hace que justamente tengamos este Roland Tombaugh, ¿no? Y la otra es la expresión que ponías para el desplazamiento cuadrático medio. Estaba muy chiquita la ecuación, entonces no alcancé a ver los términos porque era un poco larga, ¿no? Si quisieras platicarnos un poco al respecto. Gracias. Sí, uy. Este sistema es idéntico al que presentó el doctor Cecilio. De hecho, aquí están sus referencias. Pero lo que tenemos es, él tiene un sistema que tiene una mayor concentración de partículas. Nosotros solamente vamos a tomar una partícula de esas, las cuales son de acero inoxidable, grado ANSI 2000, si mal no recuerdo. Son partículas comerciales que venden en cualquier lugar, no en cualquier lugar, pero son partículas que venden. Entonces se ponen entre dos bobinas de Helmholtz, que producen un campo magnético sinusoidal que depende, ¿sí? Una más, dos más, perdón, dos. Ahí. La expresión del campo magnético es esta, donde B0 es la amplitud del campo magnético. Esta amplitud nosotros la podemos ir cambiando. Y nuevamente, el mismo funcionamiento que el doctor Cecilio. Se produce una señal, esta señal genera una corriente eléctrica y eso nos hace un campo magnético. Nosotros mantenemos fija la frecuencia de oscilación que está en esta expresión, pero también se puede variar. En este caso se mantiene fija. Le pueden regresar 2 a las 5. A las 5. Ok. Entonces, lo que sucede con esta partícula es que el campo magnético va cambiando realmente. Cuando el campo magnético va en dirección contraria, esta partícula tiene un momento dipolar magnético que se alinea con el campo magnético, y entonces, al cambiar, este cambio genera que ruede la partícula sobre la superficie. Si hay fuerzas de fricción en el sistema, y este rodamiento nos da ese comportamiento que
se mueva la partícula sobre la superficie. Una característica en este caso es que nosotros podemos hacer que la partícula tenga una magnetización mayor o menor, lo que significa que yo pongo a la partícula previamente en el campo magnético por un determinado tiempo. Puedo decir alrededor de unos 100 segundos o alrededor de unos 30 segundos o un poco más de tiempo, y ahí establecer que la magnetización es más baja en un caso donde pasó más tiempo en el campo magnético que una donde pasó menos tiempo en el campo magnético. La característica más, bueno, a mí me parece una de las características más relevantes de este sistema es que la temperatura efectiva es proporcional al aumento del campo magnético. Entonces puedo cambiar sus conceptos, decir que estoy cambiando la temperatura efectiva de mi sistema cuando cambio la amplitud del campo magnético. Y la siguiente pregunta, bueno, a las 6, por favor. Ah, 6. Una antes. No, 6. Esta es la expresión del desplazamiento cuadrático medio euclidiano. Tenemos aquí el coeficiente de difusión efectivo, casi no se ve, no sé si se podría hacer más grande, pero sí. Tenemos aquí la velocidad de persistencia. Este R es el radio circular del canal. El radio circular, no el ancho del canal. Este es un parámetro adimensional donde tengo aquí la frecuencia y el tiempo característico. Y básicamente lo que tenemos, son el comportamiento de este Ron-Anton, ¿no? Dirigido, bueno, en dirección Ron, que corre en línea recta, y el Tomboll que da las volteretas. Entonces, utilizando esta expresión, que es de origen teórico, nosotros hacemos la comparación con los resultados experimentales. ¿Una otra pregunta? Bueno, presentas dos casos en los cuales cambias la magnetización de ambas partículas y, bueno, existe un comportamiento diferente. Entonces, ¿se puede hablar de la existencia de una magnetización crítica? Probablemente sí, no hemos llegado en ese punto de hacer un estudio sistemático de la magnetización. Lo que sí hicimos y hemos visto es estas diferencias notables entre poner al sistema, poner a las partículas durante más tiempo en el campo magnético y ver cómo se comportan al tenerlas menos tiempo. Sin embargo, considero que sí es importante hacer esta caracterización, porque decir, a partir de este punto tengo una baja magnetización y el sistema se va a comportar más como un modelo activo, o si ya llegué y sobrepasé la magnetización de la partícula, pues en realidad ya no va a rodar. Eso también se ha visto que la frecuencia es crítica en este sistema. O sea, si yo aumento la frecuencia o la varío de manera indiscriminada, también las partículas ya no les da tiempo, a frecuencias muy altas ya no les da tiempo hacer este rodamiento, porque la frecuencia es muy rápida y entonces en el momento que el campo magnético cambió de dirección, la partícula ya no pudo hacer el cambio y esta voltereta ya no se puede efectuar. Pero es muy buena idea hacer ese estudio de en qué momento cambia la magnetización o cuál es el espectro de la magnetización. Gracias. Bueno, sí, yo tengo una pregunta rápida también. Esta imagen de la bacteria que hace Ron-Anton, mi pregunta es, ¿no será más adecuado otro tipo de modelo activo como movimiento browniano activo, el que realmente la continuidad de que la dirección en la que se está propulsando la partícula cambia continuamente, y no como por ejemplo en estas bacterias, ¿no? Que más o menos por un tiempo, por el periodo de tiempo se mantienen en una dirección y luego cambian? Se me hace como más natural en su sistema usar el otro modelo. Son sutiles las diferencias, realmente creo que cuando uno analiza el square displacement básicamente van a obtener lo mismo, pero si quisieran ir más allá, como un modelo que describa más allá de simplemente el
promedio al cuadrado de desplazamiento podría ser importante, ¿no? Esa diferencia entre esas dos dinámicas de modelos activos. Sí, claro. Claro, justo podría ser como el modelo de Orser-Uhlenbeck, ¿no? O de estas partículas activas brownianas. Sí. Nosotros consideramos que el modelo de Roland-Tomboll podría ser el más adecuado a lo que teníamos, por si se pueden regresar otra. Ah, no, perdón. Ir adelante, creo que hasta 7, perdón, 8, perdón. Por el movimiento de las trayectorias. O sea, podríamos decir, bueno, la partícula está moviéndose en línea recta y eventualmente tiene esta como volteretas o un movimiento un poco más errático. Por ello elegimos este modelo de Roland-Tomboll. Sin embargo, también podemos explorar todas estas posibilidades que tienen los modelos de materia activa. Sí, creo que aquí un punto importante es el confinamiento en una dimensión para poder abordar esa parte, pero si tuvieran en 2 dimensiones, si no tuvieran ese confinamiento, posiblemente y quisieran ir más allá del promedio del cuadrado del desplazamiento, tendría que ser quizá otro modelo. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecemos otra vez a la doctora Mónica Ledesma por su participación. Y bueno, ahora toca a Mario Sandoval, que va a ser virtual su presentación. Mario, ¿me escuchas? Te escucho, creo que eres Sevilla, ¿no? Sí, sí, sí. Hola, Mario. Sevilla, ¿cómo estás? ¿Estás listo? Si quieres presentar tú. Hola a todos, buenos días. Ay, ya se me olvidó que tengo que hacer. Ajá, me deben de dar acceso a la pantalla. Sí, bueno. Creo que